Buenas noches, queridos hermanos, y muy especialmente a nuestros amigos que ya son parte de esta familia, que nuevamente en esta noche han dejado el tiempo para estar a los pies de Cristo Jesús. Les aseguro que es el tiempo mejor invertido. Y la historia bíblica lo afirma, recordando aquel momento cuando Jesús llega un día cansado a casa de la familia en la cual había depositado su confianza, y Marta, preocupada por la alimentación física de Jesús, fue a la cocina a preparar algo. Y entonces, cuando ve que María no aparece en la cocina, se acerca y encuentra a María hablando con Jesús. Y ella la increpa y le dice: ¿no tienes cuidado? Yo afanada en la cocina y está aquí cómodamente sentada. Seguramente ella pensaba que Jesús lo iba a felicitar. Y Jesús le dice: Marta, Marta, estás muy afanada. María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. Así que ustedes han escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Que Dios nos pueda bendecir esta noche. Y al dar un paseo por la Biblia, podamos fortalecer nuestra experiencia, podamos seguir viendo en Jesús la solución al dilema que vive la humanidad. Los últimos días de Jesús no fueron fáciles. Bueno, realmente ninguno fue fácil, porque siempre fue el objeto principal de los ataques del enemigo. Pero ya las últimas semanas del ministerio de Jesús fueron mucho más intensas. Jesús había viajado a la ciudad de Cesarea, en Filipo, y él decidió regresar a Jerusalén. Y él sabía que su regreso a Jerusalén era el comienzo de los desenlaces finales de su misión, y finalmente iba a ser crucificado. Así que el Señor tenía muchas preocupaciones, pero mientras eso sucedía, los discípulos estaban en otro mundo, como decimos comúnmente. En ese camino, mientras Jesús se adelantaba, quizás preocupado por las circunstancias del momento, los discípulos rezagados, quizá adrede, a propósito, se enfrascaron en algunas discusiones. Y en el libro de Marcos, en el capítulo 10, el verso 35, allí encontramos que los discípulos, viendo que el tiempo estaba llegando a su fin, ellos presentían que Jesús estaba a punto de instalar el reino que ellos pensaban que Jesús vino a establecer, estaba llegando. Así que el versículo 35 de Marcos capítulo 10 nos dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, eran hermanos, se llegaron a Jesús diciendo: Maestro, queríamos que nos haga lo que te pedimos. Y él le dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: danos que uno en tu gloria nos sentemos al lado de tu diestra y el otro a tu siniestra.
Tremendo. Dos hermanitos. Hay otro evangelio menciona que la mamá de ellos vino a hablar con Jesús, a negociar los puestos sobresalientes en cualquier gobierno. Y si uno analiza más o menos qué significa eso ahorita, las personas quizás más allegadas a un presidente o a un rey, en este caso un presidente, es el ministro de la Defensa y el ministro de la Economía, ¿verdad que sí? Son los puestos claves, así que estos muchachos estaban solicitando esos puestos en ese nuevo reino. Ahí si seguimos leyendo, encontramos que Jesús comienza a dialogar con ellos. Y nosotros nos imaginamos la mente de Jesús, claro en la misión que había venido a ejecutar, a realizar, y los discípulos no habían entendido nada. El versículo 41 dice que como lo oyeron los otros 10 discípulos, comenzaron a enojarse con Jacobo y Juan. ¿Por qué se enojaban? Porque también pretendían tener altos cargos. Así que como estos se le adelantaron, estaban incómodos, ¿verdad? Estaban incómodos. Para Jesús fue realmente una situación muy difícil, porque ya habían pasado muchas cosas. Jesús generalmente estaba rodeado de multitudes. Veíamos ayer que la gente dejaba la ciudad y venía a donde estaba Jesús. Pero había pasado algo. Ya esas multitudes no estaban con Jesús. ¿Por qué la gente comenzó a apartarse de Jesús? Porque Jesús había declarado que iba a morir. ¿Y a quién le gusta que su líder muera? A nadie. Así que ellos, cuando Jesús dijo eso, mucha gente abandonó a Jesús. Para completar, Juan, el precursor, el que anunció al Cordero de Dios, también había sido muerto. Los vecinos de Nazaret, los paisanos de Jesús, lo habían expulsado de su ciudad y lo consideraban como un problema. Había mucha gente que han sido objeto de la gracia de Jesús. Muchas personas habían participado de la alimentación milagrosa cuando Jesús con pocos panes y peces alimentó una multitud primero de 5,000 y después de 4,000. Muchas personas que habían sido objeto de milagros de sanación de Jesús lo habían abandonado. Y entonces Jesús se encuentra solamente con los 12 y los 12 tampoco habían entendido. Jesús había puesto su esperanza en esos 12 hombres. Era lo que aún, si podemos decir, le tenía un poco el ánimo en alto. Los dirigentes judíos lo buscaban y lo acechaban para matarlos. Así que la situación era difícil porque la gente abandonó a Jesús cuando Él dijo que su reino no era de este mundo. Anoche decíamos que la presencia de Jesús en nuestras vidas define. Que nosotros al encontrarnos con Jesús tenemos que tomar decisiones. Y precisamente eso era lo que había pasado con esta gente.
¿Sería que alguien podía entender a Jesús y su misión? Era una situación muy difícil. Ahora, es interesante que en esas condiciones Jesús hace un milagro totalmente diferente al que había realizado hasta ese momento. Vamos a la Biblia. En el libro de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Y de paso, es el único evangelio que registra esta situación. En el capítulo 8, versículo 22 al 25, sucede algo interesante. Jesús había hecho muchos milagros. Jesús había sanado a muchas personas. Él le había regresado la vista a muchos ciegos. Pero aquí en esta historia encontramos algo interesante. Dice el versículo 22, vino a Betsaida y le trajeron un ciego y le ruegan que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, Jesús, y poniendo saliva en sus ojos y poniéndole las manos encima, le preguntó si veía algo. Si uno analiza los milagros de Jesús, generalmente era basado generalmente en la fe, ¿verdad? O si no, directamente lo hacía. Pero en este caso Jesús hace algo que no había hecho. Hay una versión que dice que escupió en sus ojos. Aquí dice que untó saliva en sus ojos y puso sus manos sobre los ojos de aquel hombre. Y entonces en el versículo 24, allí mismo en el versículo 23 dice, y poniendo saliva en sus ojos y poniéndole la mano encima, le preguntó si veía algo. Jesús le pregunta a este hombre si veía algo. ¿Por qué Jesús hace esto? Si muchas veces solamente con su palabra o con su toque las cosas quedaban de una vez listas. Sigue diciendo el versículo ahora, el 24. El hombre dice, y mirando dijo, veo a los hombres que andan como árboles. O sea, veo borroso. Veo una silueta, pero no es nada fijo. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Jesús le pregunta la primera vez y él dice, no veo sino una silueta. Y ahora le coloca otra vez las manos sobre los ojos y le vuelve a preguntar si veía algo. Y él dice que ahora se veía claro. Ahora, ¿por qué Jesús o el apóstol Marcos es el que recoge esta experiencia? ¿Por qué Jesús hizo este milagro en esta condición? Justamente cuando venía de la ciudad de Betsaida rumbo a Jerusalén. Fue seguido. ¿Por qué lo hizo? ¿Saben por qué? Porque Jesús quería ilustrarle a los discípulos su condición. Ellos, aunque habían estado con Jesús, aunque habían visto a Jesús, su visión no estaba clara. De hecho,
Jesús le dice que va a Jerusalén y encontramos algo interesante en los siguientes versículos. Versículo 27 del mismo capítulo 8. Dice allí: y salió Jesús y sus discípulos para la aldea de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Él hace el milagro y luego le pregunta a los discípulos cuál era la opinión de la gente con respecto a Jesús. Qué interesante. 3 años y medio de ministerio, 3 años predicando, 3 años y medio anunciando las nuevas de salvación. ¿Cuántas cosas Jesús hizo en 3 años? El apóstol Juan dice que si hubiera que registrar las cosas que Jesús hizo, no habría libro para registrar tantas cosas que hizo en poco tiempo. Y aún al final de su ministerio, los discípulos veían borrosamente la misión de Jesús. Y no solamente ellos, sino las personas, porque él le pregunta: ¿qué dicen los hombres que soy yo? Y ellos le respondieron, versículo 28, algunos dicen que eres Juan el Bautista, que ya había muerto. Otros dicen que eres Elías, el profeta del Antiguo Testamento. Otros, algún profeta. Qué tremendo. Jamás nadie había hecho lo que Jesús realizó. La Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, o en ese caso hasta el libro de Malaquías, anunciaban la llegada del Mesías. Se anunciaba la forma en que iban a ser de una virgen. Se anunciaba el sitio donde iban a ser. Lo decía el Antiguo Testamento. Anunciaba que iba a cabalgar sobre un asno, que iba a ser vendido por 30 piezas de plata. O sea, la Biblia describía todo. Es más, la profecía de Daniel anunciaba incluso el año en que Cristo iba a nacer. Iba a ser bautizado e iba a morir. Y ahora esta gente, después de tantas cosas, de ver a muertos levantarse, estaban confundidos y dicen que Jesús es cualquiera, menos quién, menos lo que realmente era. Y hermanos, esta historia se repite en nuestro medio. Y yo pregunto esta noche: ¿quién es Cristo para ti? ¿Cómo está la visión espiritual que tú tienes ahora de Cristo Jesús? ¿Qué tenemos? ¿Será que Jesús para nosotros es alguien que es capaz de resolver los problemas comunes de la sociedad actual y ya? A veces buscamos a Jesús, como lo dijo él mismo, por el pan que perece. Y buscamos a Jesús porque Él es bueno, o porque es la moda, porque si uno compara el mundo cristiano de 30 años para acá ha cambiado mucho. Todo el mundo se identifica como cristiano. Pareciera una moda. Pero ¿quién es realmente Cristo para ti? Vean la respuesta de ahí, porque Jesús sigue hablando. El versículo 29 dice: entonces Él le dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y esa pregunta es para nosotros hoy. ¿Quién es Cristo para nosotros? Jesús está preguntando Él mismo.
Y ese mismo Jesús nos pregunta a nosotros, ¿qué lugar está ocupando Él en nuestras vidas? En estas noches hemos hablado acerca de eso, de que muchas veces queremos seguir a Jesús, pero a la distancia. Sigue diciendo el versículo que Pedro respondió y dijo, ¿qué cosa? ¿Tú eres quién? Tú eres el Cristo. Y Jesús lo felicitó. Jesús le dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. La pregunta es, ¿sabía Pedro lo que estaba diciendo? ¿Estaba Pedro seguro de lo que estaba diciendo? Pedro se sorprendió de la respuesta. Fue una respuesta impulsiva, porque Pedro también recientemente había participado en la discusión sobre quién sería mayor, qué cargo le tocaba a él, y él, como era el mayorcito del grupo y el más impetuoso, seguramente decía, el ministro de defensa debo ser yo, tengo carácter. Así que Pedro mismo estaba confundido. Él estaba diciendo algo que él mismo no había entendido. Y queridos hermanos, que ya tenemos tiempo militando en estos caminos, ¿no será que a veces Cristo es una teoría en nuestras vidas? Es una pregunta para cada uno de nosotros. Porque puede ser que se ha convertido en algo tan común que no pasa de ser un amuleto en la vida de muchos de nosotros. Nuestra visión parece borrosa. Veo algo, pero no estamos seguros. Versículo 31. Jesús comienza una cirugía en la vista de los discípulos. Y comenzó con unas palabras fuertes que estoy seguro que ninguno de ellos quería oír. El versículo 31 dice, y comenzó Jesús, a enseñarles que convenía al Hijo del Hombre padecer mucho y ser reprochado de los ancianos o reprobado y de los príncipes, de los sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Tremendo. Una vez los discípulos, quizás confundidos con todo esto, tenían inquietud. Ellos habían dejado sus cosas por seguir a Jesús. Los barquitos, los botes, los trenes, y qué sabe qué otra cosa. Le vi a Mateo su banquito y su trabajo de conseguir dinero fácil. Y quizás una vez viendo que Jesús no llenaba las expectativas de ellos, alguien le preguntó, Señor, ¿qué vamos a tener por haber dejado todo y seguirte? ¿Será que vale la pena lo que estamos haciendo? Y hermanos, ¿saben una cosa? Pasa en nosotros que conocemos de Jesús, pero a veces pensamos que el riesgo es mucho, que el sacrificio es mucho. Pero saben, hermanos,
el que sigue a Jesús no pierde nada y gana mucho. Jesús le dijo: el que deja todo por seguirme a mí, tendrá 100 veces más en este mundo y al final, ¿qué cosa? La vida eterna. Yo pregunto, hermano, amigo, ¿será entonces que vale la pena seguir a Cristo Jesús? Vale la pena. Porque el Señor, como vimos la segunda noche, nos ofrece una garantía plena para nuestra salvación. No hay riesgo. Jesús dice que era necesario, que convenía. Imagínense ustedes, los discípulos en su vida normal, carnal, su pensamiento común, no podían entender esto, porque ellos estaban solicitando cargos. Y ahora Jesús le dice que Él va a Jerusalén a morir. Comenzó una cirugía, quitando las cataratas de los ojos de los discípulos. Y las operaciones siempre duelen. Eso golpeó fuertemente a los discípulos. ¿Por qué creen ustedes cuando a una persona le operan de la vista, le ponen lentes oscuros? Porque la luz fastidia, ¿verdad? Pega fuerte en los ojos. Estas palabras le dio fuerte a la visión borrosa que tenían los discípulos, pero era necesario sacar la carnosidad espiritual de sus ojos. Y fue tan impactante esta declaración que en el versículo 32 Pedro dice, el 22 dice, y claramente decía estas palabras. Entonces Pedro le tomó y lo comenzó a, ¿qué cosa? A reprender. Pedro era quizás el de más experiencia, el de más edad en el grupo, el líder del grupo. Y cuando Jesús hace esta afirmación, Pedro no podía soportarla. Y agarró a Jesús por un brazo, seguramente en un sitio solo por allá. Hay una versión que dice: Señor, ten compasión de ti mismo. ¿Cómo vas a hacer eso? Tremendo, hermanos. Y Jesús le dice, ¿qué cosa? Apártate de mí, ¿quién? Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque no sabes las cosas que son de Dios, sino las que son de qué, ¿de quiénes? De los hombres. Cuando nosotros decidimos seguir al Señor, cuando alguien ve que usted está asistiendo a una iglesia, y si esa iglesia guarda el sábado, no va a faltar quien le diga: ¿qué estás haciendo? ¿Qué te está pasando? ¿Te has vuelto loco? Y cuando usted escuche esa voz, ¿quién le está hablando? ¿Acaso Jesús llamó a Pedro Satanás? No. Estaba diciendo que Satanás había utilizado a Pedro para tratar de disuadirlo de la misión más importante que se haya realizado en este mundo. Porque de ese sacrificio dependía nuestra salvación. ¿Acaso no fue eso lo que una de las tentaciones en el desierto, cuando las tentaciones? Cuando se vio derrotado, desenmascarado, ¿cuál fue su último argumento? Le dijo: mira, Señor, es verdad, tú viniste a este mundo a rescatarlo. Sí, es verdad, pero ¿por qué tienes que morir? El mismo que había tentado a Jesús
hacían 3 años y medio, estaba utilizando nuevamente a una persona para tratar de disuadirlo de su visión. Y le dijo: tú puedes lograrlo sin morir, solamente tú te postras y me adoras y está solucionado el problema. Tremendo, hermanos. Sigue diciendo allí, o sea, dice la palabra de Dios, que el problema era que no entendían, que estaba pensando como humano y no como pensaba él, como el Salvador. Y eso es, el título del tema de esta noche es, ¿cómo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo es el título? ¿Cristo o el mundo? Pero para nosotros tener una visión real de las cosas espirituales, tenemos que tener a Cristo Jesús en nuestros corazones. Porque si no, no vamos a entender. Los discípulos no habían discernido espiritualmente las cosas que son espirituales. Versículo 34 dice: y llamando a la gente con sus discípulos le dijo: cualquiera que quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Acaso no era eso lo que iba a hacer Jesús? ¿Negarse a sí mismo? Claro. Él no pensó en su comodidad. Decíamos anoche que Él dejó su gloria en el cielo y descendió a un mundo lleno de miseria por amor a nosotros. Y allí está diciendo, cuando Él le dice a los discípulos: tengo que ir a Jerusalén, sufrir, padecer, ser rechazado y finalmente morir, estaba diciendo que la única solución al problema del pecado del ser humano es ¿qué cosa? El sacrificio de Cristo Jesús. Y Él dice allí, lo que acabamos de leer: cualquiera que quisiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo también, tomar su cruz, ¿y qué va a hacer? Ese versículo es el centro del tema de esta noche. ¿Qué es negarse a sí mismo? ¿Qué es negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo, hermanos, es poner a un lado nuestro yo, nuestro ego, dejar a un lado las cosas que, aunque nos gusten, van en contra de lo que Dios desea para nosotros, para lograr la salvación. Negarnos a nosotros mismos significa permitir que Cristo sea el que more en nuestros corazones. Eso es negarse a sí mismo. Eso es darle cabida a la salvación que es en Cristo Jesús. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí y del evangelio, ¿qué pasará? La salvará. Y es interesante que el versículo siguiente sigue diciendo: porque ¿qué aprovechará el hombre si granjeare todo el mundo pero pierde su alma? ¿De qué vale? ¿De qué vale que yo adquiera la riqueza, la fortuna más grande de este mundo? Que tenga las comodidades soñadas en este mundo. Que yo alcance los títulos máximos en este mundo. Pero finalmente me pierdo. ¿De qué vale? Hermanos y amigos, el Señor está llamando a sus hijos. No tenemos ninguna duda de que hemos llegado al fin del tiempo. Hace un tiempo atrás, ustedes recuerdan, varios años, cuando hubo el tsunami en Japón,
Hubieron muchos documentales que fueron impactantes. A mí me impactó uno. Eran más o menos las 7 de la mañana. La gente iba como de costumbre a su trabajo, en sus coches, en sus carros, despreocupado de tantas cosas, y de repente una gigantesca ola entra, asola completamente la ciudad, la deja desolada. Los carros que iban en la autopista ahora estaban en el mar, y los barcos que estaban en el mar ahora estaban en la ciudad. Y en un segundo, más de 10,000 personas perdieron la vida. Y uno se pone a pensar, ¿qué garantía tenemos nosotros en este mundo? ¿Cómo es la forma de vida que nosotros llevamos diariamente? ¿Será que estamos preocupados por los alcances financieros, materiales que este mundo nos ofrece y descuidemos lo que es más importante? ¿De qué nos vale? Tenemos muchas veces la necesidad en nuestros corazones de buscar a Cristo Jesús, pero no queremos sacrificar nada por ello. Tenemos tiempo escuchando la voz de Cristo tocando nuestros corazones y nos aferramos a las cosas del mundo. Y el tiempo pasando. ¿De qué le vale al hombre? ¿Qué recompensa, dice el versículo 37, dará el hombre por su alma? ¿Qué puede pagar? Está de moda por una idea de que algún día se va a descubrir una medicina que va a preservar la vida para siempre, y que se encontrarán curas que al aplicarla puede la persona que murió de X enfermedad, al descubrir la causa, puede volver a la vida. Un sueño extraño. Y muchas personas dejan su testamento para que se invierta mucho dinero en preservarlos en unas condiciones especiales, porque algún día supuestamente puede regresar a la vida. Hermanos, la única garantía que tenemos nosotros de vida eterna es poner a Cristo como centro de nuestras vidas. No hay otra, es la única. ¿Y cuánto nos cuesta desprendernos y caer en los brazos de Cristo Jesús? Veíamos en una de estas noches que todos nosotros tenemos que tomar una decisión. En este mundo hay dos caminos. Jesús lo dijo. Él dijo, ancho y espacioso es el camino de la perdición. ¿Y qué pasa? Muchos son los que andan por él. Angosto y estrecho es el camino de la salvación. Y tristemente son pocos los que los buscan. En la Biblia tenemos ejemplos tremendos de personas que hicieron sabias elecciones y otros que fueron imprudentes en sus elecciones. Quizás una de las más conocidas es el caso del joven rico. Sintió en su corazón una imperiosa necesidad de buscar a Jesús. En una oportunidad dice que él vio a Jesús con los niños y eso lo conmovió tanto que fue corriendo hasta llegar a Jesús. Y le dice a Jesús, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús comenzó a nombrarle mandamientos. Y él dice, oye, voy bien, porque todos los he guardado. ¿Desde cuándo? Desde mi juventud. Un alivio. Y entonces Jesús le dice, bueno, si eso has hecho, más bien, pero una cosa te falta. Ve y vende lo que tiene y dalo
a los pobres. Allí se verá que cambió todo. Dice la Biblia que este hombre se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas riquezas, había heredado fortunas. ¿Por qué Jesús le dijo que se desprendiera de esas cosas? ¿Es malo ser rico? Ojalá todos fuéramos muy ricos para tener mucho dinero para ayudar a mucha gente. ¿Por qué Jesús le dijo eso? Porque Jesús sabía que su Dios era, ¿qué cosa? La riqueza. Porque la riqueza estaban dominando, eran el centro de su vida. Por eso es que Jesús dijo allí que el que quiere seguirlo debe dejar las cosas que lo amarran a este mundo, tomar su cruz y seguir a Cristo Jesús. Y hermanos, esa invitación es para ti y para mí. Si algo desea el Señor es salvarnos, a eso vino. Veíamos en estas noches que el Señor sembró en todos los terrenos. ¿Por qué? Porque desea salvarnos a todos. Pero el terreno eres tú y soy yo. Y aunque parezca duro, yo tengo la última palabra en el plan de salvación. El sembrador es el mismo, la semilla es la misma. Solo yo decido si acepto la gracia de Cristo o no la acepto. Está como el oxígeno a mi disposición. Pero qué hermoso es que también hay ejemplos de personas que eligieron bien. Hay muchos. Me viene a la mente ahora el caso de, por poner un ejemplo, solamente, tenía varios en mente, el caso de Moisés. Moisés nació en una familia hebrea, pero por circunstancias tuvo que ser puesto en una canasta, en un río, y la hija del faraón lo encontró. Y a los 3 meses, de los 3 meses, perdón, y su mamá lo crió y a cierta edad fue reclamado como hijo de esta princesa y fue al palacio del imperio más fuerte y más grande de aquel tiempo. Y este muchacho fue educado en las mejores universidades del tiempo, de aquel tiempo. Era un hombre muy inteligente y estaba seleccionado para ser faraón, porque parece que el faraón no tenía hijos varones. Y Moisés venía a llenar ese vacío. Y fue entrenado como un gran militar para ser el faraón. Pero este hombre decidió echar su suerte con el pueblo de Dios y con Dios. Y no fue fácil. Seguramente si él hubiese aceptado la oferta de ser rey, quizás lo hubieran descubierto en unas pirámides ya por allá por Egipto. Es posible que hubiera sido uno de los faraones. Pero qué hermoso es que al dedicarse al Señor fue el hombre, el líder más grande que esta humanidad haya conocido después de Cristo Jesús. Y ese hombre que eligió ese camino es uno de los seres humanos que está en el cielo, porque escogió servirle al Señor, porque permitió que fuera el Señor el que hiciera o fuera el centro de su vida. Y querido hermano y querido amigo, si tú haces la elección correcta, la suerte tuya será la misma de Moisés. Ser heredero de la patria celestial. Y un día todo esto terminará.
el Señor Jesús vendrá. No es un cuento, es una realidad tan grande como la salida cada día del sol. Vendrá y está esperando por ti y por mí. Aquí en esta noche hay personas que ya han elegido hace tiempo echar su suerte con el Señor. Pero es posible que la mirada, la vista de Jesús en muchos de nosotros no sea nítida. Querido hermano, permite que Jesús haga la obra de cirugía en nuestra vida espiritual, para ver nuestra vida a la luz de los acontecimientos que están pasando. Aquí en esta noche hay personas que ya decidieron entregar su vida al Señor a través del bautismo. Hay varias personas que han decidido hacerlo el sábado. Quiero decirle, hermanos, que es la decisión más trascendente de tu vida. Es la decisión que va a transformar tu vida en este mundo de una vida vacía a una vida llena de esperanza. Y es la decisión que te va a llevar a ser parte de los que han de heredar la patria celestial. Yo quisiera invitar a esta pareja que está aquí, que pase aquí adelante. Quiero orar por ustedes. Ellos, junto con otras personas, ya han decidido entregar su vida a Cristo Jesús. Algunos de los otros no han venido esta noche, pero han estado viniendo. Otros por problemas de salud no han estado. Y yo quisiera, así como ellos han decidido, preguntar si hay alguien esta noche que desea también, que siente en su corazón la necesidad de entregar su vida a Cristo Jesús. Quizás no para este sábado, pero sí prepararse para que cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, seamos parte de ese pueblo que estará listo para esperarlo. ¿Hay alguien de la congregación esta noche que quiere decir: Señor, quiero prepararme para ese día? Adelante, hermana, Dios la bendiga. ¿Hay alguien más que quiere decir: Señor, dame la oportunidad, porque en un momento, cualquier día, cuando sea el momento, quiero entregar mi vida a ti para ser salvo? ¿Hay alguien más que quiere prepararse para ese día? Por favor, pase adelante. Dios te bendiga, hermano. El Señor ha estado con tu familia y está tocando tu corazón. Y qué hermoso es, como dice la palabra de Dios: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Yo quiero orar por estos hermanos, pero aún pregunto: ¿hay alguien más que quiera que oremos por él para que Dios lo guíe a encontrar el camino de la salvación, que es Cristo Jesús? ¿Hay alguien más? Si sientes en tu corazón este deseo, no te quedes sentado. Ponte de pie. Adelante, Eva. Que Dios te bendiga. Hace tiempo ella está deseosa, es una jovencita enferma, pero con fe y confianza en Dios, que puede darle la salud física y espiritualmente. Adelante, hermana. Bienvenida. Que Dios la bendiga. ¿Hay alguien más que quiera hacerlo? Bienvenida, hermana. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Oramos. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre por siempre. Te damos gracias por Jesús. No entendemos, nuestra mente no entenderá nunca en este mundo tanto amor, que vino a un mundo donde fue humillado, maltratado, vituperado, sabiendo todo lo que iba a suceder con su vida, pero lo hizo porque nos amó tanto que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros.
Quiero colocar en esta noche este grupo de hermanos y hermanas que está aquí adelante. Ellos han sentido en su corazón ese deseo ferviente de poner su vida en tus manos. Es posible que su visión no sea nítida, pero tú estás dispuesto a poner tu mano sobre sus ojos para que vean claramente la salvación en Cristo Jesús. Yo sé que hay muchas personas aquí sentadas que tienen necesidad y deseo de conocerte mejor. Abre sus ojos espirituales y permite que esa luz que ha comenzado a brillar en sus vidas pueda crecer y pueda iluminar su alma, y Jesús pueda ser el centro de su vida. Gracias, Señor, porque aún el Espíritu Santo sigue tocando los corazones. No estamos aquí por casualidad, estamos porque nos has traído, porque aún deseas que seamos salvos. Vamos a despedirnos de este sitio, pero queremos rogarte, Señor, que tu presencia sea con nosotros y mañana podamos venir con alegría a alimentarnos de tu palabra para crecer en ella. Te lo agradecemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.